Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar a programar, ¿sí? Vamos a crear una base de datos y después de que hayamos creado la base de datos, vamos a comenzar pues a usar ya Visual Studio para comenzar pues a codificar, ¿sí? Voy a cerrar este proyecto que estaba, lo que vieron de antes era un proyecto en Visual Studio para programar eh, hacer aplicaciones Android, iOS o también de Windows, ¿sí? Recién estoy aprendiendo, pero ustedes también pueden tomar esas clases que yo estoy tomando, que son gratuitas. Solo ustedes tienen que inscribirse pues en, en la página web, ¿sí?, de capacitación de Microsoft. Es esta de aquí, esta de aquí. Ustedes se pueden inscribir gratuitamente, ¿no? Y siempre pues están haciendo clases gratuitas. Por ejemplo, yo entro aquí, ¿no? Y esta clase, por ejemplo, de Xamarin, sí, que es para crear aplicaciones Android, iOS y de Windows, es gratuita. También me escribí una clase gratuita de Azure App Service. Esta sí es una clase pagada, pero bueno, siempre aprovechando pues las clases gratuitas de Microsoft. Bueno, ahora vamos a comenzar a programar. Sí, así que primero lo que vamos a hacer es crear la base de datos. Antes que eso, ¿qué es una base de datos? Una base de datos pues es algo donde tú almacenas información. Es como por ejemplo Facebook, ¿no? Facebook necesita de una base de datos para que funcione. Si Facebook no tuviera una base de datos, tú no podrías, o Facebook no podría tener información tuya como tu nombre, tu apellido, como tu correo electrónico, como tu contraseña, como tus fotos. Si Facebook usa la base de datos para que ahí tú puedas guardar toda tu información, toda tu data. ¿Sí? Para eso sirve una base de datos, para guardar información y poder usarla cuando nosotros querramos, ¿sí? Así que vamos a crear una base de datos, suponiendo que ya tiene todo instalado, ¿no? El SQL Server para la base de datos, el Visual Studio con su DBExpress, ¿no? Así que vamos a abrir el SQL y vamos a crear una base de datos bien simple, ¿sí? Esto es una base de datos con dos tablas nomás. Vamos a ver. Aquí yo ingreso el nombre de mi máquina, ¿no?, con mi instancia, y aquí ingreso mi contraseña. Listo, aquí vamos a crear una base de datos, algo rápido. New database o nueva base de datos. Aquí vamos a poner un nombre de la base de datos, ¿sí? Eh, Vamos a poner pues clases, ¿sí? Solamente vamos a poner colegio, ¿sí? Colegio. La base de datos se llama colegio. Ahora, ya tengo mi base de datos creada. Ahora, en esta base de datos que se llama colegio, yo voy a crear de tablas. ¿Qué son las tablas? Eh, las tablas se usan para separar la información. O sea, yo aquí en mi base de datos voy a guardar información eh, de un colegio. Como que la información de un estudiante, la información de un profesor, eh, mis clases, las horas, ¿sí? Y todo eso. Así que yo esa información la voy a separar. Si por ejemplo la información de mi estudiante, yo la voy a separar con una tabla llamada estudiante. Y luego voy a crear otra tabla que se llama el profesor. Y luego también quizás crearé una tabla la cual se va a llamar clases. Así que ahorita voy a crear una tabla, ¿sí? Esta tabla va a ser para los estudiantes. Así que primero voy a crear un nombre de columna, ¿sí? De mi tabla. Mi tabla va a tener una columna la cual va a ser ID estudiante, la cual va a ser pues eh, nvarchar. Nvarchar quiere decir que va a ser texto, ¿sí? Va a ser texto. Allow nulls, esto quiere decir que va a permitir
valores nulos, no, porque este va a ser mi ID, este va a ser el código del estudiante. No puede haber un estudiante sin un código, nunca debe haber eso. Una tabla siempre debe tener su código, ¿sí? Su ID. Así que, y el código no puede ser nulo. Un estudiante siempre debe tener su código. Listo. Es por eso que le quito el permitir nulos, porque no debo permitir nulos. Ahora vamos a agregar pues nombre estudiante, también es texto, ¿sí? Aquí lo voy a dejar así por defecto, ¿sí? Permitir nulos, edad estudiante, la edad es valor entero, ¿sí? Así que le pongo int de entero. Aquí el nombre estudiante vamos a hacer que vamos a hacer que no se permitan eh, sí, que sea pues un valor como el código, ¿sí? Que no se permitan nulos, ¿sí? En edad estudiantes vamos a permitir que haya nulos. ¿Qué más podemos poner? Código, nombre, apellido, apellido estudiante, el apellido también pues cadena de texto, teléfono, teléfono estudiante, ¿sí? El teléfono también que sea pues cadena, y vamos a permitir que sea nulo. Y por ahora eso, ¿sí? El código estudiante, el nombre estudiante, el apellido estudiante, la edad, su teléfono. Voy a guardar esto, ¿sí? Ahora, yo lo que he creado aquí son las columnas que va a tener mi tabla. Aquí me está diciendo que ingrese pues un nombre para la tabla. Así que vamos a ponerle pues el nombre estudiante. Que la tabla se llame estudiante. Vamos a actualizar y listo, aquí está creada mi tabla estudiante. Ahora voy a crear otra tabla, la cual se va a llamar eh, profesor. Y aquí casi lo mismo, ¿no? ID, el ID profesor, que sea cadena de texto. Como ya saben, el código o el ID nunca puede ser nulo, ¿sí? Así que le quitamos aquí el check. Luego aquí vamos a poner nombre profesor, que sea cadena, que no haya nulos, apellido profesor, tampoco, edad profesor, entero, es un valor entero, ¿verdad? No puede ser un valor decimal, ¿sí? Tiene que ser entero. Ni modo que el profesor tenga la edad de 2.5. Es por eso que le pongo entero, int, ¿sí? Y vamos a poner también teléfono. Teléfono profesor, valor cadena. Y eso sí que sea nulo. O sea, que no sea obligatorio que llenen el campo teléfono, ¿sí? Al tener estos checks quiere decir que el código del profesor siempre va a tener que estar lleno, siempre van a tener que llenar ese valor. El nombre de profesor también tiene que estar lleno, el apellido del profesor también tiene que estar lleno, la edad y el teléfono pueden ser campos que estén vacíos, que no sea necesario llenarlos, ¿sí? Vamos a guardar esto y que se llame pues mi tabla profesor. Listo, ya tengo mi tabla estudiante y mi tabla profesor. Ahora le doy aquí mi base de datos colegio, clic derecho, nueva consulta en español o new query en inglés, ¿sí? Y ahora aquí vamos pues a generar algunas consultas, ¿sí? Vamos a generar algunas consultas. Vamos a ver por ejemplo los queries como select from. Select from estudiante quiere decir que me va a traer
la lista o la información de mi tabla estudiante. Ahorita mi tabla estudiante está vacía, ¿sí? Pero vamos a llenarla, pues. Vamos a usar insert into estudiante. Aquí pues vamos a poner eh, las columnas que tiene pues mi tabla estudiante. Listo, esas son todas las columnas que tiene mi tabla estudiante. Ahora vamos a darle los valores. Aquí pues en el código estudiante vamos, como es una cadena, tengo que poner este símbolo de aquí, ¿sí? Comilla sola, y voy a poner el código, pues código 001. El otro valor es el nombre del estudiante, mi nombre, Alfredo. La edad del estudiante, 28 años. Perdón, me está quitando un año, 29. El apellido del estudiante, Ortega. Y teléfono del estudiante, 943-556, y listo. Sí, ahora si yo subrayo esto y luego presiono este botón de acá que es execute, lo que va a hacer es insertarme esta data de aquí a mi tabla estudiante. A ver, vamos a ver si es verdad. Lo ejecuto. Aquí podemos ver una fila afectada. Eso quiere decir que en la tabla estudiante, ¿sí? En la tabla estudiante ha habido un cambio, se ha ingresado una fila. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente se ha insertado una fila a mi tabla estudiante? Con el select from estudiante. Execute, y aquí lo podemos ver. Entonces, el select from estudiante sirve para llamar, obtener la data de una tabla. El insert into sirve para yo ingresar o insertar data a una tabla. Ahora nos falta el update. Update, mi tabla estudiante, y yo quiero cambiar mi edad, ¿sí? Quiero quitarme la edad. Estoy muy viejo. Así que pongo update estudiante, actualizar la tabla estudiante, set edad estudiante igual a, y ya pues voy a decir que tengo 22 años, ¿sí? Eh, si yo hago esto, ahorita voy a actualizar pues esta fila de aquí, porque es la única que hay. Pero si hubieran más filas y yo ejecutara esto, lo que pasaría pues es de que me cambiaría todas las edades, ¿sí? Si yo tuviera acá otra fila que sea pues código 002, el nombre Pepe, si yo hiciera esto, cambiaría la edad de Pepe y la edad mía. Para no hacer eso y solamente utilizar esta fila, yo tengo que usar aquí un where y de estudiante es igual a este de acá, este de acá. Listo. Entonces aquí yo estoy diciendo, actualiza la tabla estudiante, el campo edad estudiante igual a 22, donde el código del estudiante sea igual a código 001. Al hacer esto, yo solamente voy a actualizar esta fila, que es la única que hay. Vamos a ver si es verdad. La subrayo. Ahora que ya vimos las consultas select, insert into y updates, ahora vamos a ver lo que es el delete. El delete sirve pues para poder eliminar artículos o filas de una tabla. Aquí primero vamos a ver de que en mi tabla estudiante ya ingresé algunas filas más. Ahora vamos a eliminar, vamos a ingresar otra fila, que sea la fila, que sea el estudiante con código 3 que me falta aquí, que se llame pues
Fernando. Fernando, pues, Ortega también. Tenga 17 años y que no tenga teléfono, ¿sí? Insertamos, verificamos. Aquí está. Fernando con código 3 y sin teléfono. Ahora vamos a eliminar a Fernando. ¿Por qué? Porque no tiene teléfono, ¿sí? Vamos a hacer delete from estudiante where y de estudiante sea igual a código 003. Listo. Con esto estoy diciendo que se elimine la tabla estudiantes donde el código del estudiante sea 003. Si yo no pusiera este where, lo que pasaría es que se borraría todo, ¿sí? Como con el update. Para evitar eso, yo uso el where. Le estoy diciendo aquí que solamente quiero eliminar al estudiante con código 003. Ejecutamos y listo, ya está. Vamos a corroborar y como podemos ver, pues ya se eliminó eh, la fila o al estudiante Fernando, ¿no? Ya lo eliminamos. Ahora que ya sabemos lo básico, súper básico de SQL, ¿sí? Ya sabemos, ya hemos creado una base de datos, hemos creado columnas, hemos creado tablas, también hemos hecho algunos queries, ¿sí? Queries o consultas, que son estos aquí. Hemos visto también lo básico, select from, hemos usado insert into para insertar filas, hemos usado updates para actualizar y hemos usado delete para eliminar filas. ¿Sí? Eso pues es lo básico que deben de saber de base de datos por ahora. Así que ahora lo que nos toca es ya pues comenzar a codificar, a programar. Para esto vamos a abrir el Visual Studio 2017 o el que ustedes tengan. Puede ser 2010, 2015, el que ustedes tengan. Lo vamos a abrir y comenzamos a programar. Primero que nada tienen que saber, como ya mencioné anteriormente, nosotros vamos a programar usando C Sharp, ¿sí? Vamos a programar usando C Sharp y en Windows Forms vamos a programar para ventanas de Windows. No vamos a ver nada de web ni programación de apps, ¿sí? No, nada de eso. Esto es full programación Windows Forms. Así que nos vamos aquí, archivo, nuevo, proyecto, Visual C Sharp, aplicación de Windows Forms.NET Framework. Esto aquí. Le vamos a dar pues el nombre clases, aceptamos y listo. Y aquí tenemos pues esto aquí que se ha creado. Esto es la solución. Una solución puede tener varios proyectos. Este es el proyecto. Este proyecto es un proyecto donde se va a guardar todas las ventanas de Windows, todo lo que el usuario o el cliente va a ver, ¿sí? Por ejemplo, esta ventanita, ¿sí? Aquí en esta ventana le podemos poner pues varios controles. Aquí están los controles. Estos son los controles normales o básicos que te da el Visual Studio. Pero aquí yo tengo mis controles del DevExpress y es la herramienta que yo les dije que instalaran, ¿no? Que deberían de instalar porque vamos a programar usando estas herramientas que son mucho mejores y pues se van a dar cuenta, son muy bonitas, ¿sí? Todo esto es el DevExpress. Listo. Entonces yo aquí puedo poner un botón, aquí vamos a poner un botón. Simple button. Listo. Y aquí yo tengo mi botón. Y ese botón yo le voy a dar clic derecho, propiedades, le voy a cambiar el nombre aquí, donde dice text. Este botón se va a llamar Alfredo. Entonces yo aquí le doy en iniciar
y vamos a ver pues nuestra ventana con un botón que dice Alfredo. ¿Está? Alfredo. El cual ahorita no hace nada, pero si quieren vamos a hacer que haga algo. A ver, pues. Está mi botón Alfredo, le doy clic derecho en propiedades, en este botoncito de aquí, donde dice eventos, y entonces esto de aquí, ¿sí? Son los eventos que tiene mi botón. Por ejemplo, cuando alguien le haga clic al botón Alfredo, ¿sí? Cuando le haga clic aquí, aquí vamos a dar doble clic. En este espacio de aquí hagamos doble clic. Y se crea este evento de aquí. Solito se creó el evento. Entonces, cuando alguien haga clic en este botón, va a pasar por aquí. Y vamos a hacer pues que me muestre un mensaje. ¿Sí? Vamos a hacer que me muestre un mensaje y que me diga hola mundo. Listo. Ya está. Iniciar. Y vamos a darle clic en Alfredo. Y aquí está, el mensajito hola mundo. Bueno, ahora que ya hemos dado un pequeño ejemplo de lo que significa este proyecto, ¿sí? Que va a contener a todas nuestras ventanas, ¿sí? A todo lo visual que vamos a ofrecer, ahora pues vamos a crear otros proyectos. Vamos a crear 3 proyectos más, pero estos proyectos no van a ser de ventanas, ¿sí? Estos proyectos no van a ser Windows Phone Application. Estos proyectos que voy a crear van a ser bibliotecas de clases. Eh, Recuerden de que nosotros vamos a programar usando C# y usando pues Nclases. Nosotros vamos a usar esta metodología. Hoy en día hay 2 metodologías que son las más usadas. No son las únicas, pero sí son las más usadas. Una es MVC y la otra es usando Nclases. Yo lo que voy a enseñar es con Nclases. ¿Sí? ¿Para qué diablos son Nclases o MVC o MVC? Pues eh, para, para hacerlo así sencillo, hace que programemos con orden, hace que nuestra programación sea ordenada, ¿sí? Y que sea pues entendible. Eh, si no usáramos alguna metodología de programación, créame que su código, ¿sí? O lo que programasen sería pues un basurero porque estaría todo desordenado y no se entendería nada. Es por eso que se crearon pues metodologías de programación. Eh, y como ya les dije, nosotros vamos a usar Nclases. No crean que o sea, ustedes podrían programar sin la necesidad de usar alguna metodología. Pero como les repito, si ustedes programaran de esa forma, ¿sí? Lo que pasaría es de que tendría un código demasiado desordenado. Así es pues como se programaba antes, por ejemplo. Se usaba pues código estructurado y de ahí se pasó a lo que es la programación orientada a objetos, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer C# eh, usando programación orientada en objetos y usando Nclases. Claro que también vamos a usar pues lo último, ¿sí? Lo último pues en programación. No vamos a usar data table, datasets, que no digo que esté mal, pero pues ya es demasiado viejo, ¿no? Lo que vamos a usar nosotros son listas genéricas, eh, vamos a usar pues eh, librerías que te da Microsoft, ¿sí? Eh, Vamos a usar herramientas como el DevExpress, vamos a usar tecnología, por ejemplo, como LinkU, como Lambda. ¿Qué diablos es eso? Ya lo van a ver, pero es tecnología pues que si ustedes van a una empresa y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sé LinkU y yo sé Lambda, pues van a tener una mejor impresión de ustedes, se los aseguro. Sobre todo si saben Lambda y sobre todo si programan pues con listas, ya que si ustedes quieren usar LinkU o Lambda, tienen que ser listas. Ahí nos olvidamos del data table, datasets y todo eso. Como repito,
No digo que esté mal usarlo, pero ya es demasiado viejo. Así que como ya mencioné, vamos a usar pues eh, n capas, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste las n capas? Nosotros vamos a usar cinco capas, perdón, cuatro capas. Una capa va a ser la que estamos viendo aquí, que es donde vamos a tener todas las ventanas, ¿sí? Donde vamos a guardar, donde va a estar todo lo visual, todo lo que se va a ver, todo lo que se le va a mostrar al cliente, o sea, todas las ventanas. Luego vamos a tener otra capa, ¿sí? O proyecto. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es llamar a nuestros proyectos capas. Es así de simple. Cuando decimos que vamos a trabajar usando n capas, lo que en realidad estamos queriendo decir es que vamos a usar cuatro capas o cuatro proyectos. Así de sencillo, no es nada complicado. Eso quiere decir que vamos a trabajar en n capas. ¿Sí? Ahora, ya sabemos cuál es una de las capas en la visual. Vamos a tener otra capa, es la cual se va a llamar Data Access, que se va a encargar de hacer la conexión de nuestro programa a la base de datos. Luego vamos a tener otra capa o proyecto, el cual pues va a tener todas las entidades. ¿Qué son entidades? Eh, como dijimos, nosotros vamos a programar orientado a objetos. Eso quiere decir que todo lo que programamos lo vamos a tomar como un objeto. Yo ahorita voy a hacer eh, algo relacionado a este estudiante, ¿sí? A mi base de datos estudiante, a la tabla estudiante, perdón. Eh, Así que yo voy aquí a tomar al estudiante como un objeto, y a ese objeto yo le voy a crear sus entidades. Y cuando digo entidades, estoy refiriendo a sus características del estudiante, como por ejemplo su edad, su nombre, su apellido, ¿sí? Esas son las características del estudiante. Y en la capa entidad se va a guardar eso, se va a guardar las características de mi objeto. Eh, Después vamos a crear la capa de regla de negocios, que es la regla de negocios es donde yo voy a tener mis métodos, ¿sí? Voy a tener métodos en los cuales yo voy a llamar a la capa de Data Access. ¿Por qué hago esto? Porque siempre es bueno separar, siempre es bueno separar a la capa Data Access, ¿sí? Para que la capa visual no tenga acceso a ella. Siempre tiene que haber una capa intermedia, y esta capa intermedia va a ser la capa de regla de negocios. Pero ya basta de teoría y vamos a comenzar pues a practicar en realidad. Ahora vamos a crear pues los demás proyectos o las demás capas. Le voy aquí a solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Ahora, este proyecto no va a ser igual a este de aquí que tenemos, ¿sí? No va a ser aplicación de Windows Form, sino que va a ser una biblioteca de clases de .NET Framework. Este de aquí, no confundir con este de aquí, y le voy a poner el nombre, como va a ser mi capa de entidad de entidades, vamos a llamarle Business Entities. Listo, está. Vamos a cerrar esto, vamos a eliminar esta clase. Vamos ahora a crear el otro proyecto o la entidad que diga la capa o proyecto, biblioteca de clases.NET Framework. Y ahora vamos a crear la capa de Data Access, la capa que se encarga de acceder a la base de datos. Aceptamos. Y por último,
creamos pues la capa o proyecto de regla de negocios, que vamos a llamar Business Rules. Y listo, así de sencillo. Ya tenemos pues nuestro proyecto usando una metodología de N capas. Y como ya expliqué, esto quiere decir que cada capa es un proyecto. Tenemos pues nuestra capa de entidades, nuestra capa de regla de negocios y nuestra capa de data access. Vamos a eliminar también. Ahora vamos a empezar con la capa de entidades. Vamos a agregar una clase. Y como es nuestra capa de entidades, vamos a llamarle B de Business, E de Entities y E mayúscula de estudiante. Listo. Esta clase la vamos a hacer pública. ¿Y cómo lo vamos a escribir? De esta forma. Private. Primero el código estudiante. Y estudiante. Private. String. Y de estudiante. ¿Qué más? Private. String. Porque es cadena. Nombre. Estudiante. Private. Edad de estudiante que era entero. Int. Private. Apellido estudiante que es cadena. Apellido estudiante. Y por último el teléfono del estudiante que era cadena también. Y listo. Ya tenemos aquí las entidades. Esto viene a ser las entidades. ¿Sí? Las entidades de mi objeto estudiante o mi clase estudiante. Ahora, ¿qué hacemos con esto de aquí? Vamos a subrayarlo. Le vamos a dar en clic derecho y vamos a buscar acciones rápidas y refactorizaciones. Y vamos a darle encapsular campos. Listo. Le dimos clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones. Y aquí le dimos aquí en encapsular campos. Y se crea todo esto por sí solo. Entonces lo que aquí vamos a hacer, vamos a modificar esto de aquí. ¿Sí? Los valores públicos. Esto de aquí vamos a ponerlo como está en la base de datos, o sea, en mayúscula. Y aquí todo este nombre, ¿sí?, de mi tabla estudiante está en mayúscula. Así que aquí también yo lo voy a poner en mayúscula. Y de estudiante. Nombre, estudiante, edad, estudiante, apellido, estudiante, teléfono, estudiante. Listo. Recuerden eso. Lo que ustedes van a cambiar es el valor público. ¿Sí? El private lo dejan así como estaba. Esto es lo que van a cambiar, el público. Y van a ponerlo igualito a como está en la base de datos. O sea, igualito a como está aquí. El nombre de las columnas. Como pueden ver, está en mayúscula. Es por eso que he hecho ese cambio. Habiendo hecho esto, nosotros ya tenemos lista nuestra capa de entidades. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta capa. Lo que hemos hecho es crear el objeto estudiante y luego crear las entidades.
o características del objeto estudiante. Y seguimos con la capa de Data Access. Vamos a agregar una clase. Como estamos ahora en la capa de Data Access, vamos a poner las iniciales de A de Data Access, E mayúscula, estudiante. Agregamos. No nos olvidemos de aquí hacer la clase pública y aquí vamos a hacer esto. Y disposable. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta clase va a necesitar de algunos métodos y funciones de la interfaz eDisposable. No es necesario que lo entiendan en este momento, ¿sí? Solamente escriban eso. Luego vamos a hacer esto. Vamos a relacionar a la capa Data Access con la capa de entidad, porque se necesita esa relación. Lo que hacemos es aquí en la referencia, darle clic derecho, agregar referencia, proyectos y seleccionamos Business Entities. Le damos a aceptar y listo. Aquí ya está, aquí ya debería estar la referencia Business Entities en Data Access. Habiendo hecho esto, agrego esta línea de código using igual a Business Entities. Ahora, para hacerlo más rápido, voy a copiar de otro proyecto que ya tengo, ¿sí? Toda esta línea de código y lo pego aquí. Como pueden ver, hay algunos errores. Vamos a ver qué pasa. Aquí primero me dice que el nombre del tipo o el espacio no se encontró, o sea, falta una referencia. Yo le doy clic en el foco, ¿sí? Y me salen algunas sugerencias, pero no encuentro la correcta. Lo que pasa aquí es de que esto necesita algunas referencias. ¿Cuáles son las referencias? Esto de aquí, system.data. Agregando esas referencias, ¿sí? Ya deberían desaparecer pues algunos de estos errores. A ver, connection. Aquí por ejemplo me sale la referencia que necesita esa. Es usingsystemdata.common. Le doy clic aquí para agregarla. Y miren, aquí está, aquí se agregó. Aquí está como pueden ver. ¿Sí? A ver qué más. Database. Ahora, este database necesita de otra referencia. Que la vamos a ver aquí. Miren, aquí yo tengo mi carpeta de librerías. Estas librerías son de Microsoft. Por si acaso son gratuitas. ¿Sí? Yo voy a agregar estas referencias también a mi proyecto, sobre todo aquí en Data Access. Vamos a agregar aquí referencias, agregar referencia, examinar. Nos vamos donde están las librerías y agregamos todas. Aceptamos. Ahora, aquí vamos a tener que agregar una referencia más para que se vaya este error del database. Y si no mal recuerdo, era este de aquí. ¿Sí? Enterprise. Vamos a agregar esta referencia de aquí. Using Microsoft Practice Enterprise Library Data. Y como pueden ver, desapareció el mensaje de error. Por aquí estamos bien. También copié esto de aquí. Ahora, esto de aquí lo copiamos por el nombre de nuestra clase, que es
da estudiante. Copiamos esto de nuestra clase y eliminamos esto y pegamos eso. Aquí lo mismo, quitamos esto de aquí y ponemos el nombre de nuestra clase. Aquí, como podemos ver, eh, tenemos todo correcto, sin errores, ¿sí? Todo bien. Ahora, eh, la razón por la que agregué esto, el iDisposable, era porque esta interfaz, ¿sí?, maneja un método o una función que es el dispose. ¿Para qué sirve todo esto de acá? Todo este código sirve para cuando yo quiero liberar, ¿sí? Cuando yo quiero liberar algunos métodos que yo voy a tener en esta clase. Eh, Liberar o dispose quiere decir que tú liberas memoria, ya que en cada proceso que tú haces siempre estás ocupando una memoria de la computadora. Tú siempre tienes que hacer un dispose, ¿sí?, o liberar un proceso para que no estés pues ocupando en vano los recursos de la computadora. Eh, en sí, en sí este código es para todo eso. Ahora, vámonos a lo más importante, que son pues los métodos que voy a usar para traer información de la base de datos, y también pues para modificar la base de datos. Voy a copiar de aquí un código para hacerlo más rápido. Y nos vamos acá y lo pegamos, ¿sí? Este método de aquí, esto que he copiado y he pegado, este es el método que me va a servir para traer información de la base de datos. Este método sirve para eso. Así que ahora vamos a arreglar algunos errores. Aquí, por ejemplo, me sale este error porque esta entidad es una entidad que yo no tengo, ¿sí? Es una entidad que he copiado de otro proyecto. Así que lo quito. Ahora, vamos a ver pues. Recuerden que este BE, ¿sí?, es un alias. Es un alias de la capa entidad que yo aquí puse. Así que si yo digito KDE punto, aquí me salen todas las entidades que yo tengo. Y hasta ahora pues la única entidad que yo tengo es de estudiantes, así que la elijo y, ¿no? Luego aquí sigue, todo esto siempre va a ser lo mismo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo siempre esto lo copio y lo pego nada más. Y siempre tengo que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, una modificación de esto de aquí, que es en mi capa de estudiantes, ¿no? Esto es lo mismo, esto va a ser lo mismo. Aquí yo creo una conexión a la base de datos a través de este código. Eh, Luego aquí yo abro la conexión y aquí yo ejecuto un procedimiento almacenado. Aquí vamos a crear un procedimiento almacenado. Vamos a llamar un procedimiento almacenado que va a estar en la base de datos. Para esto yo tengo que crear un procedimiento en la base de datos. Así que rápidamente vámonos a la base de datos y creamos pues un procedimiento almacenado. Create procedure as enter. Aquí le ponemos sus parámetros. Procedure. No nos olvidemos del nombre del procedimiento. Vamos a poner el procedimiento USP-estudiante. Aquí vamos a poner esto. Sí. Si es igual a 1. Listo. Creo este procedimiento. Le doy aquí en execute. Y ya está. Yo tengo un procedimiento creado que se llama USP estudiantes, el cual me va a traer una lista de toda la data que tengo en la tabla de estudiantes a través de select from, ¿sí?
Yo ya tengo un procedimiento que se llama USP Estudiantes, que voy a copiar. Y aquí es donde yo pongo el nombre de mi procedimiento almacenado. Pongo esto. Ahora, este procedimiento almacenado tiene un parámetro que es acción. ¿Sí? ¿Por qué uso este parámetro acción? Porque yo luego voy a agregar aquí ahora otro if, donde le voy a decir que si acción es igual a 2, ya no haga un select, sino quizás haga un delete, quizás, o un update. Pongamos un update estudiante set, no sé, vamos a actualizar pues la edad del estudiante igual a where el estudiante es igual a. Para eso vamos a agregar estos parámetros que hemos creado, que es edad estudiante y de estudiante. Y edad estudiante, cuya edad estudiante era entero, ¿sí? Entero. A ver, ejecute. Es solo un error porque el procedimiento ya está creado. Lo que tengo que hacer es cambiar aquí, alterarlo para modificarlo. Ya no crearlo, sino alterarlo, ¿no? Porque ya está creado. Así que altero, execute y listo. Es por eso que agrego este parámetro acción, porque cuando yo ejecute un procedimiento tengo que decirle qué acción hacer. No tengo que decirle si voy a traerme información, voy a traer información de la tabla estudiantes, o si no, si quizás voy a hacer una actualización de la tabla estudiantes, ¿no? Es por eso que le agrego estos parámetros, porque yo luego le voy a pasar el parámetro, digamos, cuando quiera traer data, yo voy a pasar este parámetro acción y le voy a dar el valor 1 para que la base de datos sepa que yo quiero esta acción de acá, el select from estudiante, y me traiga toda esta data. Cuando yo quiera actualizar a este parámetro acción, yo le voy a dar el valor 2. Así la base de datos va a saber que yo quiero hacer un update, ¿sí? Así que este parámetro acción tenemos que agregarlo en nuestra entidad. Nos vamos a esta entidad, aquí abajito ponemos private int porque es entero, acción. Aplicamos. Lo que acabo de hacer es, eh, a ver, un momento, lo que acabo de hacer es seleccionar esto, control R, y de frente me sale esto, aplico y listo. En vez de estar haciendo, ¿sí? Porque también podría hacer esto como se les explicó anteriormente, clic derecho, acciones rápidas, y luego pues eh, encastonar campo, ¿no? Es lo mismo en realidad, es lo mismo. Luego, aquí voy a cambiar esto en mayúscula porque en la base de datos el parámetro acción está en mayúscula. ¿Sí? Miren, mayúscula, ¿sí? Recuerden que tiene que ser igual. El valor de público tiene que ser igualito a la base de datos. Entonces ya tenemos nuestro parámetro acción. Ahora aquí vamos a crear también otro parámetro que se va a llamar xError. Para qué sirve esta entidad o propiedad? Sirve para darles ahí el valor de error. Si por algún motivo, cuando yo haga algo en la base de datos y esta acción me dé un error, ese error va a entrar aquí, ¿sí? Va a entrar a esta entidad. Esta entidad es la que me va a decir si es que va a haber algún error en
en alguna transacción que yo haga. Entonces la encapsulo, control R, aplicamos, y listo, aquí ya tenemos pues toda nuestra entidad preparada. Guardamos los cambios. Y como pueden ver, por ejemplo, aquí el parámetro acción ya lo reconoce, ya no sale error. ¿Sí? Borramos todas estas entidades que no pertenecen a mi entidad. Recordemos de que este código yo lo he copiado y lo he pegado aquí. ¿Sí? Entonces, nuestro procedimiento USP estudiante requiere los parámetros acción, ID estudiante y edad estudiante. Así que vamos a agregarlos. Era ID estudiante y el último parámetro era edad, edad estudiante. Listo. Entonces ya tenemos pues un método el cual me va a traer información de la base de datos. Entonces ya tenemos un método el cual me va a traer una lista, ¿sí? O un número de filas de la tabla estudiantes. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer una actualización o quiero insertar a la base de datos o quiero eliminar algo de la tabla estudiantes? Yo necesito otro método, ¿sí? El cual voy a copiar de aquí para hacerlo más rápido. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Este método va a ser el cual eh, va a funcionar para hacer inserciones, para poder insertar data en la tabla de estudiantes, para poder eliminar y poder actualizar. Ahora, vamos a corregir estos errores. Esta entidad no existe en el proyecto. La entidad que existe es P estudiante. Todo esto aquí es lo mismo que expliqué hacia arriba. Aquí creo la conexión a la base de datos. Aquí abro la conexión. Luego aquí voy a eh, empezar una transacción. Luego aquí voy a llamar a mi procedimiento almacenado, que es el mismo. Es USP estudiante. Y los parámetros también son los mismos. Así que voy a copiar todo esto. Y vamos a pegar aquí. Sí, porque recuerden de que este procedimiento almacenado USP estudiantes tiene estos parámetros. Y es por eso que es lo mismo que aquí arriba. Pero los métodos son distintos. Este método sirve para hacer inserts, para hacer updates, para hacer deletes, y este método aquí sirve para hacer selects. Esa es la diferencia. Este método aquí sirve para hacer select y este método aquí sirve para hacer insert, para hacer update y para hacer delete en la base de datos. Esa es la diferencia. A ver, vamos a ver. Luego el resto es lo mismo. Eso quiere decir que ya tenemos aquí mi clase data access, ¿sí? Mi clase da estudiante, la cual ya está lista para hacer para traer información de la base de datos o modificar la base de datos. Antes de esto vamos a arreglar aquí un error. Había una llave de más que estaba. Y ahora sí, todo está bien. Por si acaso, vamos a compilar, ¿sí? Vamos a recompilar aquí solución para ver que todo esté correcto, para ver que todo esté correcto y este proyecto no tenga errores. Y aquí vemos proyectos 4 correctos, 0 incorrectos, 0 omitidos. Listo, todo está bien por ahora. Y ya tenemos ya lista nuestra clase entidad, ¿no? La clase de estudiante. Ya tenemos listo también pues nuestra capa de data access con la clase de estudiante. Entonces lo que nos falta ahora es crear pues una clase para la regla de negocios. Así que vamos a crear la clase regla de negocios. Aquí
clic derecho, agregar, clase, como es Business Rules, regla de negocios, tenemos PR de mayúscula estudiante. No nos olvidemos aquí hacer público la clase. Ahora, aquí, este proyecto también debe tener relaciones. Relaciones, pero ¿con qué proyectos? La regla de negocios tiene que estar relacionada a Data Access y también debe estar relacionada a Business Entities. Así que aquí en referencias agregamos la referencia, venimos a proyectos y agregamos Business Entities y Data Access. Aquí está, Data Access y Business Entities. Agregamos la referencia aquí también. Using de igual a Business Entities. Using BR, no, perdón, Data Access. Data Access, listo. Ya está. Ahora vamos a hacer esto rápido. Vamos a copiar aquí el código para no demorarnos mucho. Copiamos esto de aquí. Esta clase de la regla de negocios también llama la interfaz y disposable. Quitamos. Ahora aquí miren que yo estoy llamando a la entidad de Data Access, perdón, a la capa de Data Access. Y esta clase por supuesto que no existe porque la he copiado de otro proyecto, pero vamos a agregarle pues la clase correcta, que es da estudiantes, que es la única que tengo en mi clase pues en mi capa de Data Access, ¿no? Da estudiantes. Vamos acá a corregir los errores. Ver errores no es de este proyecto, es ver estudiante. Ver error, eso tampoco no va. Copiamos aquí nuestro nombre de la clase. Y este de aquí no es, sino que es de a estudiante. Y listo. Esto de aquí es lo mismo que les expliqué en Data Access. Todo este código es para usar un dispose, o sea, para liberar memoria, para liberar los procesos que tengamos en nuestra clase ver estudiante. Ahora sigamos con esto. Y para acabar rapidísimo, vamos a copiar este código de acá y habremos acabado. Este código acá, todo esto acá. Este código de aquí sirve para hacer las modificaciones en la base de datos, como delete, update e insert. Y este método va a ser el que me va a servir para traer información de la base de datos. Ahora vamos a corregir acá los errores. Error es una clase que no existe en el proyecto, porque es P estudiante. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar esto, agregamos nuestra clase de estudiante, aquí también, y listo. Ya tenemos aquí nuestro método, el cual me va a traer pues la información de la base de datos. ¿Por qué? Porque miren, aquí, como pueden ver, está llamando a un método el cual yo he creado en mi capa Data Access. Si yo aquí le doy clic derecho y le doy aquí ver la definición, miren a dónde me va a mandar. A la clase de A estudiantes. Porque recuerden de que yo en mi capa Data Access, en la clase de A estudiantes, yo tengo un método que se llama getList_insert. Y aquí en mi clase BR estudiantes de la regla de negocios,
¿sí? Yo estoy llamando a ese método. Yo llamo a ese método, ¿sí? Y aquí es pues donde yo consigo listar, hacer una lista de esa información que he traído de la capa de Data Access. Ahora vamos a solucionar este error que me está diciendo. Vamos a ver el poquito que me dice que haga una referencia a Using System Collection. Agrego la referencia, se va a agregar aquí arriba, ¿sí? Using System Collection, ya está. Ahora me salió otro error, vamos a ver qué pasa. Aquí es donde tenemos que agregar una de las referencias de Microsoft. Aquí en referencia, perdón, estamos aquí en regla de negocios. Regla de negocios, en referencia, clic derecho, agregar referencia y eh, en examinar vamos a agregar este aquí, el result set mappers. Acepto. Aquí vamos a agregar using result set mappers. Listo. Compilemos, clic derecho en solución, recompilar solución para comprobar que todo esté ok. Y sí, todo está ok. Habiendo hecho esto, ya tenemos todo nuestro proyecto, todo el esqueleto del proyecto terminado. Ya tenemos nuestra entidad. Ya tenemos también nuestro acceso a la base de datos. También ya tenemos nuestros métodos, los cuales van a llamar eh, a la capa de Data Access, ¿sí? Y gracias a esos métodos que tenemos en la regla de negocios, yo voy a poder llamarlos desde mi capa de clases, que es la capa visual, ¿sí? Donde van a estar todas las ventanas. Rápidamente vamos a crear aquí, a ver, vamos a agregar un grid control para mostrar la información de la base de datos. Vamos a agrandar esto, vamos a acomodar esto aquí. Ya está. Ya. En esta grilla de acá vamos a mostrar toda la información que yo voy a obtener de la base de datos. Para esto vamos a agregar en las referencias a mi proyecto clases. Aquí en referencias, clic derecho, agregar referencia, proyectos y voy a agregar referencia a Business Entities y a Business Rules. Data Access no, porque como les dije, el usuario no debe tener un acceso directo a la capa, la cual me conecta con la base de datos. Siempre tiene que ser a través de un intermediario y el intermediario es Business Rules. Le doy acá a aceptar y ya tenemos nuestras referencias preparadas. Le doy aquí en clic derecho, ver código. Aquí voy a agregar las referencias. Ya está. Aquí, debajo de Public Partial Class, voy a instanciar mis clases de entidad y regla de negocios. Instanciar quiere decir esto. De estudiante. Aquí le creo un nombre que sea entidad y estudiante. Igual a. Esto significa instanciar. Crear una instancia de la clase de estudiante. Vamos a hacer también una instancia de la regla de negocios. R o regla de negocios. ¿Sí? Y aquí luego voy a crear una lista. En esa lista es donde yo voy a guardar toda la información que voy a obtener de la base de datos.
lista, y esa lista tiene que estar relacionada con mi objeto estudiantes. Es por eso que aquí llamo a la entidad de estudiantes. Aquí creo un nombre, el cual va a ser L estudiante, igual a esto aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestras instancias de la entidad y de la regla de negocios. Ahora, muy fácil, lo que vamos a hacer es en el botón, en ese botón que mostraba el mensaje Hola Mundo, vamos a eliminar eso, y cuando presionen ese botón la grilla se va a llenar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero pues voy a llamar a, la clase estudiante y le voy a decir que el parámetro sea, recordemos que el select, ¿sí? Para obtener la data de la base de datos era pues 1, la acción tiene que ser igual a 1. Así que aquí le doy el parámetro 1. Luego, como es el único parámetro que necesito para esta acción, lo que voy a hacer es el estudiante es igual a el estudiante. Aquí tenemos dos métodos, recuerden, ejecutar es para los updates, para los deletes, para los insert, y el getList es para obtener la información, es para obtener la lista o las filas. Aquí le paso el parámetro estudiante, la entidad, y listo. Con estas, con estas dos líneas de código yo ya obtengo esa información que quiero de la base de datos. Solo con esas dos líneas de código. ¿Por qué? Porque ya tengo pues todo mi proyecto bien estructurado, bien ordenado, gracias pues a esta metodología que les digo que es N-Clases. Entonces en esta lista yo ya voy a tener toda esta información que tengo aquí. Todo esto, toda esta información se va a llenar en esta lista. Pero yo tengo que mostrarlo aquí en esta grilla que se llama Grade Control 1. Entonces hago esto. Grade Control 1.dataSource igual a y listo. Y vamos a ver qué pasa. Le damos aquí en iniciar. Presiono el botón y error. ¿Qué es lo que dice este error? Error ocurrió mientras tratas de tener una instancia del tipo database key B de Alfredo. Claro, lo que pasa es que no hemos creado la cadena de conexión a la base de datos. ¿Y cómo creamos esto? Me voy aquí a clases. Aquí está, app-config. Aquí es donde vamos a poner nuestra cadena de conexión. Vamos a acelerar las cosas. Me voy aquí y voy a copiar una cadena de conexión que tengo lista. Vamos a borrar todo esto de aquí, vamos a dejar que tiene que estar. ¿Sí? Aquí vamos a poner el nombre del servidor, que es mi máquina. Aquí el usuario que se llama, la contraseña, y aquí el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos que hemos creado se llama clases, si no me recuerdo. Perdón, colegio. La base de datos se llama colegio. Ya está. Ahora, como ya tenemos nuestra cadena de conexión preparada, ya no habría ningún problema. Así que vamos a ver. Presiono Alfredo y listo. Como pueden ver,
Esta información es la misma que tenemos en la base de datos. Ida de estudiante, nombre de estudiante, edad de estudiante, apellido de estudiante y teléfono de estudiante. Más adelante les voy a mostrar cómo quitar estas columnas, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a mostrarte todas las entidades de mi clase de estudiante, ¿sí? Se darán cuenta de que yo también tenía acción y ex error. Aquí, mi clase de estudiante tiene esta de aquí, acción, error, y las demás de aquí que están en la base de datos. Pero yo no quiero mostrar pues acción o ex error, no quiero mostrar esa información. Eso se puede configurar en la grilla, en la propia grilla del DevExpress. Aquí podemos configurar eso, pero eso ya se los estaré mostrando más adelante. Por ahora entonces lo que hemos visto es cómo crear un proyecto usando mcapas, ¿sí? Y eh, acabamos de usar el método, eh, este método aquí, acabamos de usar este método con el cual pues yo he traído información de la base de datos, he traído filas de la tabla estudiantes y la he mostrado aquí en esta grilla. Por ahora eso sería todo, y más adelante ya estaríamos viendo lo que es el otro método, el cual sirve para hacer insert. Para más adelante vamos a insertar data a través de aquí el programa. También vamos a actualizar y vamos a eliminar data.